Hay un instante en que nos damos cuenta de que hablar demasiado no nos acerca a nadie, solo nos aleja de nosotros mismos. Es en ese punto de cansancio donde muchos nos encontramos, hablando, explicando, justificando, y aún así sintiéndonos ignorados. Es como si nuestras palabras chocaran contra muros invisibles y regresaran vacías. La angustia no está solo en no ser escuchados, sino en percibir que cuanto más intentamos demostrar quiénes somos, menos se nos reconoce de verdad. Yo, Brian Tracy, siempre hablo de algo que parece simple, pero que pocos practican: la disciplina silenciosa. Nos recuerda que hay poder en actuar en privado, en construir sin alarde, en nutrir algo lejos de los ojos que juzgan. Porque es en ese espacio íntimo y casi secreto donde la fuerza se acumula, y los frutos, cuando aparecen, no pueden ser negados. Napoleón Hill también decía: el éxito ama el silencio. Porque el exceso de palabras dispersa la energía como el viento dispersa cenizas, mientras que la realización necesita la firmeza de brasas escondidas bajo la tierra, ardiendo sin mostrarse, pero acumulando calor hasta el momento de estallar en fuego. Por eso, en este vídeo quiero mostrarte cómo convertirte en alguien que sabe silenciar y sorprender. Pero necesitas comprometerte de verdad con esto. Escribe en los comentarios: me callo para vencer y sorprendo. Hacerlo llevará menos de 10 segundos y ayudará a fijar esta idea en tu mente, creando un punto de anclaje mental, porque verbalizar y afirmar intenciones fortalece la claridad y la determinación interna. Ahora, vamos a entender mejor cómo usar el silencio como tu fuerza secreta para impactar y lograr resultados inesperados. Vivimos en una época en la que la exposición se confunde con valor. Somos presionados a mostrar, a probar, a exhibir cada detalle de la vida, como si sin eso estuviéramos detenidos, inexistentes. Pero la paradoja es clara: cuanto más ruido hacemos, menos profundidad alcanzamos. El mundo aplaude a quienes se exhiben, pero la verdadera fuerza pertenece a quienes guardan silencio. Porque es en lo invisible donde se trazan los grandes movimientos, es en el silencio donde se prepara el terreno, es en la paciencia donde se reservan fuerzas para sorprender. El silencio, en este sentido, no es ausencia. Es presencia intensificada. No es vacío, es plenitud. No es pasividad, es estrategia. El silencio es la frecuencia que sorprende por su profundidad. Es como un río subterráneo, que corre en silencio durante años hasta encontrar su salida, y de repente, emerge en forma de cascada, imponente, sin que nadie lo hubiera previsto. Hoy quiero invitarte a mirar este silencio de otra manera. A reconocerlo no como aquello que reprime, sino como aquello que nutre. A percibir que lo que guardas dentro de ti no está olvidado, sino en proceso de gestación. El silencio es el vientre donde los sueños maduran. Y cuando menos lo esperes, ese silencio, que parecía solo ausencia de sonido, se revelará como tu mayor fuerza. Existe una creencia antigua, plantada en nosotros desde pequeños, de que quien habla más alto es el más fuerte. Es como si el volumen de la voz se convirtiera en medida de poder, como si la presencia se garantizara por el ruido que conseguimos generar. Crecimos escuchando que hay que imponerse, responder rápido, no dejar espacios vacíos en la conversación. Pero lo que casi nunca nos enseñaron es que el silencio no es ausencia de poder, es su mayor demostración. La neurociencia nos muestra que, cuando hablamos en público o defendemos una opinión, nuestro cerebro libera dosis inmediatas de dopamina, creando sensación de recompensa. Es un alivio rápido, como un dulce que calma el hambre por unos minutos, pero que no nutre a largo plazo. Esa descarga pasajera no significa fuerza real, solo un alivio temporal para la inseguridad. Y cuando esta necesidad de ser escuchado se repite en exceso, el silencio pasa a ser visto como señal de debilidad. Sin embargo, lo contrario es cierto. Quien logra callar estratégicamente no es débil, es fuerte. Porque el silencio exige dominio interno, exige soportar la incomodidad de no justificarse, exige no ceder a la ansiedad de ser visto todo el tiempo. Guardar palabras cuando todos esperan una respuesta es como acumular energía en una presa. Desde fuera parece estático, pero por dentro hay un poder que crece, que se acumula, y que en el momento adecuado puede mover turbinas enteras. Ese es el error invisible que tantos cometen: pensar que el silencio es desistir. El silencio consciente no es rendirse, es preparar. No es falta de argumento, es madurez emocional. No es retraimiento, es elección de dónde colocar la energía. Y esa elección, por discreta que parezca, transforma todo. Porque la vida no mide la fuerza por el ruido que haces, sino por la profundidad de lo que llevas dentro. Hay una inquietud silenciosa que acompaña a casi todos: la necesidad de demostrar nuestro propio valor. Surge como un nudo en el pecho, un impulso de mostrar al mundo que somos capaces, inteligentes, dignos de reconocimiento. Esa ansiedad, aunque muchas veces discreta, roba una parte significativa de nuestra energía vital. Porque, en el fondo, no buscamos solo ser reconocidos. Buscamos aliviar la sensación de que, si no nos explicamos, seremos invisibles. La paradoja es que cuanto más intentamos demostrar, más nos alejamos de lo que deseamos. La necesidad de validación externa drena nuestra frecuencia vibracional, como un cubo agujereado que nunca se llena. Cada palabra dicha para convencer, cada gesto para justificar, lleva consigo un mensaje sutil: aún no creo totalmente en mí mismo. Y es en ese punto donde la manifestación se debilita, porque el universo responde no a lo que dices, sino a lo que vibra tu ser.
Existe, detrás de ese impulso de justificarse, un deseo profundo: ser reconocido sin necesidad de hablar, ser visto sin tener que gritar, ser valorado simplemente por existir. Ese es el anhelo del alma que sabe que el valor es intrínseco, pero que ha sido entrenada para creer que debe demostrarse a cada instante. Cuando cedemos a la ansiedad, confundimos movimiento con avance, palabras con presencia, ruido con verdad. Hay un instante transformador que surge cuando observamos ese impulso de justificarnos, y en lugar de ceder, lo convertimos en conciencia. Es como girar la luz hacia adentro y darse cuenta de que la urgencia de ser escuchado no es falta de espacio allá afuera, sino falta de confianza aquí dentro. Y cuando esa percepción madura, algo se expande en silencio. Surge una fuerza serena, que no depende de la validación inmediata, sino que empieza a irradiar desde dentro hacia afuera. Es esa energía la que atrae reconocimiento verdadero, porque ya no se trata de convencer, sino de simplemente ser. No siempre es el ruido externo lo que nos desvía de lo que queremos manifestar. Muchas veces es el parloteo interno, ese flujo incesante de pensamientos que nunca se cierran, que nunca se transforman en acción. Es como una radio encendida todo el tiempo dentro de la mente, cambiando de emisora sin parar, sin permitirnos escuchar la melodía real de la vida. Ese exceso de voces internas crea un ruido invisible que corroe nuestra claridad y debilita nuestra vibración. La neurociencia muestra que el cerebro opera en diferentes estados de ondas, y cada uno influye directamente en nuestra capacidad de acceder a la intuición, el enfoque y la creatividad. Cuando estamos inmersos en pensamientos repetitivos y dispersos, permanecemos en un patrón acelerado que no nos permite sumergirnos en estados más profundos, como zeta o alfa. Es en esos estados donde accedemos a insights, intuiciones, coherencia emocional y, en consecuencia, una sintonía mayor con lo que deseamos. Pero cuando la mente no deja de hablar, generamos un bloqueo que nos impide entrar en ese campo de presencia. Callar la boca ante el mundo puede ser un gesto poderoso, pero silenciar la mente ante uno mismo es aún más transformador. Porque no sirve de nada callar palabras si los pensamientos siguen gritando por dentro. Esa es la trampa sutil: creer que estamos en silencio solo porque no hablamos. Pero, en realidad, el verdadero silencio ocurre cuando la mente se aquieta, el cuerpo se relaja y la energía deja de dispersarse en diálogos internos que nunca terminan. Hay una cualidad de paz que nace al acercarnos a ese estado. Es un silencio vivo, que no reprime, sino que abre espacio. En ese espacio, la frecuencia se alinea. En ese espacio, el corazón vuelve a latir con un ritmo más sereno. En ese espacio, lo que antes parecía imposible empieza a ser viable, porque ya no gastamos energía luchando contra nuestros propios pensamientos. El silencio interno, cuando se alcanza, no solo restaura, sino que expande. Es allí donde descubrimos que la verdadera fuerza no viene de pensar más, sino de pensar mejor, y muchas veces, de simplemente no pensar. Existe una trampa muy común: creer que hablar de nuestros planes ya es un paso hacia la realización. La sensación de compartir con alguien lo que deseamos genera un alivio temporal, como si el mero hecho de contarlo equivaliera a actuar. Pero lo que me gusta recordar con claridad es que el verdadero poder está en planificar en silencio y ejecutar en grande. No se trata de esconder por miedo, sino de proteger la energía hasta que sea lo suficientemente fuerte para sostenerse por sí sola. La neurociencia muestra que, cuando hablamos de nuestros objetivos, el cerebro libera neurotransmisores que generan la sensación de logro anticipado. En otras palabras, al contar lo que queremos, sentimos por unos instantes como si ya lo estuviéramos realizando, y esto reduce la motivación para actuar de verdad. Por eso tantos proyectos se pierden en el camino. Se hablaron demasiado pronto, se exhibieron demasiado pronto, vaciando la fuerza necesaria para sostenerlos en la práctica. El silencio, en este contexto, se convierte en una estrategia invisible. Es como un invernadero que protege la semilla en las primeras etapas, cuando aún es demasiado frágil para enfrentar el viento y la lluvia. Al mantener tus planes en silencio, no te privas de reconocimiento, sino que fortaleces sus raíces antes de mostrar el fruto. Este gesto simple, pero profundo, preserva tu energía, tu confianza y tu claridad. Escribir tus objetivos en secreto, revisarlos lejos de ojos ajenos, acompañarlos como quien cuida algo sagrado, crea una relación íntima con lo que deseas. Esa intimidad genera un campo de fuerza alrededor de tu intención, que crece sin dispersión, sin interferencia, sin juicio externo. Cuando finalmente se vuelve visible, ya no hay dudas, porque se consolidó dentro de ti mucho antes de manifestarse afuera. La estrategia invisible no se trata de esconder por miedo, sino de comprender que todo lo grande empieza pequeño y protegido. Y que el silencio, lejos de ser vacío, es el espacio fértil donde la acción madura antes de florecer. Hay una historia antigua sobre el cultivo del bambú chino. Durante años, el agricultor riega la tierra, cuida el suelo, mantiene la disciplina diaria de nutrir una planta que, a ojos de cualquiera, parece inexistente. Durante 4 años completos, nada brota en la superficie. Quien observa desde fuera puede pensar que nada ocurre, que todo el esfuerzo es inútil. Pero, en el 5.º año, en pocas semanas, el bambú crece de forma impresionante, alcanzando alturas que sorprenden incluso a los más experimentados. Este proceso es una metáfora viva de lo que nos ocurre. La manifestación verdadera, aquella que transforma la vida, no surge de inmediato.
Necesita tiempo de gestación, raíces invisibles que se profundizan antes de mostrar su fuerza. Es en ese periodo de invisibilidad donde la mayoría abandona, porque confunde la ausencia de resultados con la ausencia de progreso. Pero, en realidad, es en el silencio subterráneo donde la estructura se fortalece. El error común está en no soportar parecer inmóvil. Vivimos en una cultura que exige rapidez, resultados inmediatos, pruebas constantes de avance. Y cuando no vemos frutos al instante, sentimos vergüenza de continuar, como si lo invisible no tuviera valor. Pero la naturaleza nos enseña que es justamente en lo invisible donde ocurre el verdadero crecimiento. El bambú no pierde tiempo. Invierte años fortaleciendo su base para luego sostener alturas que otras plantas jamás alcanzarían. El silencio que cultivamos en nuestra vida funciona de la misma manera. Puede parecer que no pasa nada cuando te recoges, cuando guardas tus planes, cuando trabajas sin hacer ruido. Pero, en ese recogimiento, estás profundizando raíces que, tarde o temprano, sostendrán el crecimiento visible. Y cuando ese crecimiento se muestre, será tan rápido, tan inesperado, que sorprenderá a todos los que no vieron el proceso silencioso. El bambú nos recuerda una verdad esencial: que no se vea no significa que no exista. Lo invisible es tan parte del proceso como lo que se vuelve visible. Y aprender a confiar en este tiempo de raíces es lo que separa a quienes abandonan de quienes florecen de manera extraordinaria. Gran parte de la comunicación humana ocurre sin que se pronuncie una sola palabra. Estudios muestran que más del 70% de lo que transmitimos está en el lenguaje no verbal, en la postura del cuerpo, en la mirada, en el ritmo de la respiración, en el silencio entre frases. Existe una vibración que atraviesa el espacio y toca al otro antes incluso de que se forme cualquier sonido. Es en ese territorio sutil donde el silencio revela su fuerza más magnética. Hay personas que, al entrar en un espacio, no necesitan decir nada para ser notadas. Llevan una presencia que se impone de manera natural, no por el peso del ego, sino por la serenidad de su energía. Esa vibración silenciosa es tan fuerte que crea un campo magnético a su alrededor, despertando respeto, curiosidad y atención. No se trata de una habilidad mística o inalcanzable, sino de un estado de coherencia interna. Cuando estamos alineados entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, irradiamos una presencia que no necesita palabras para ser percibida. Quizá recuerdes a alguien que te marcó más por lo que no dijo que por lo que habló. Una mirada, una pausa, un gesto simple que llevaba una profundidad imposible de traducir en frases. Estas experiencias nos muestran que el silencio puede ser más elocuente que cualquier discurso. Lo que permanece grabado no es el detalle de las palabras, sino la energía transmitida en el espacio entre ellas. En la práctica, el silencio puede resultar más atractivo porque ofrece al otro algo raro: espacio. En un mundo donde todos compiten por atención, el silencio le da al otro la oportunidad de respirar, reflexionar, sentir. Y ese espacio es magnético, porque crea sensación de acogida y profundidad. Es como decir sin decir: no necesito competir, simplemente soy. Y eso, paradójicamente, atrae más que cualquier intento de persuasión verbal. Así, el silencio deja de ser ausencia para convertirse en un lenguaje propio. Un lenguaje que no se explica, sino que se siente. Un lenguaje que sorprende, justamente porque en un mundo saturado de palabras, quien guarda silencio y sostiene presencia se vuelve inolvidable. Cuidado con el silencio resentido. No todo silencio es saludable. Existe un silencio que no expande, sino que ahoga. Es el silencio cargado de resentimiento, aquel en que las palabras no dichas se transforman en peso en el pecho, en tensión en los músculos, en pensamientos que circulan sin descanso. Este tipo de silencio no libera, no fortalece, solo aprisiona. Es el resultado de tragar lo que debería transformarse, de reprimir lo que necesitaba ser comprendido, de callar no por elección consciente, sino por miedo o impotencia. Cuando el silencio nace de la represión, acumula energía de forma tóxica. Esa energía, sin salida, comienza a expresarse de otras maneras. Explosiones de ira aparentemente desproporcionadas, irritabilidad constante, o incluso síntomas físicos como insomnio, dolores en el cuerpo y enfermedades psicosomáticas. El cuerpo termina cargando lo que la voz no se atrevió a expresar. El silencio que debería ser espacio de expansión, se convierte en prisión de todo lo que no encuentra camino. Existe una diferencia esencial entre silencio consciente y silencio pasivo. El primero es fruto de elección, de madurez, de percepción de que guardar energía es más poderoso que gastarla en explicaciones innecesarias. El segundo es huida, retroceso por miedo al enfrentamiento, renuncia a posicionarse. Mientras el silencio consciente genera presencia, el silencio pasivo genera ausencia. Mientras uno fortalece, el otro debilita. Percibir esta diferencia es fundamental. El cuerpo nos da señales claras. En el silencio consciente hay ligereza, un espacio interno más amplio, sensación de expansión incluso sin palabras. En el silencio resentido hay contracción, opresión en el pecho, nudo en la garganta, respiración contenida. El cuerpo nunca miente, revela si el silencio es fuerza o prisión. El verdadero silencio es aquel que, incluso sin palabras, comunica paz. No deja residuos de rencor, sino que abre espacio para que la energía se reorganice. No reprime, integra. Y solo cuando aprendemos a distinguir entre ambos, el silencio deja de ser una herida escondida y se convierte en una fuente de poder consciente.
El silencio, cuando se cultiva con presencia e intención, crea espacio para lo inesperado. No es solo ausencia de palabras, sino una construcción invisible de posibilidades. Es en ese campo silencioso donde surgen oportunidades que nadie esperaba, encuentros que parecen coincidencia, puertas que se abren cuando menos lo anticipamos. Cuanto más te recoges, cuanto más guardas energía y observas el momento adecuado, más encuentra el universo maneras de manifestarse a través de ti. La vida, de alguna forma, adora sorprender a quienes no fuerzan el curso de los acontecimientos. Cuando los demás no pueden prever tu acción, cuando no hay pistas de lo que vas a hacer, surge una fuerza magnética silenciosa. Esa sorpresa no proviene del azar, sino de la coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Es la manifestación natural de quien ha aprendido a calibrar su energía, sin necesidad de anunciar cada movimiento. En la ley de la atracción, este espacio creado por el silencio amplifica el impacto vibracional de tu presencia. Lo silencioso y preparado genera una frecuencia más intensa, porque no se ha dispersado en explicaciones, justificaciones o prisas por mostrar resultados. El universo responde no al ruido, sino a la consistencia de la energía que mantienes, y el silencio, en este sentido, es el terreno fértil para la manifestación de lo inesperado. El juego invisible se revela cuando comprendemos que, cuanto más nos recogemos, más se ajusta el mundo a nuestro alrededor a nuestra vibración. El silencio se transforma en acción que nadie prevé, en resultado que nadie espera, en presencia que impresiona. Crea una danza sutil entre paciencia y movimiento, entre reserva y expansión. Y es en ese equilibrio donde ocurre la verdadera sorpresa, no como fruto del esfuerzo desesperado, sino como consecuencia natural de la fuerza interior cultivada en lo invisible. El silencio, entonces, deja de ser solo una elección y se convierte en un mecanismo de impacto. No compite con palabras, no disputa atención, no grita por reconocimiento. Simplemente sostiene la energía, madura intenciones, y en el momento adecuado, revela lo que solo quien permaneció firme en lo invisible podría mostrar. La disciplina del silencio es, sobre todo, la raíz de la verdadera confianza. Quien domina el arte de actuar en silencio no depende de aplausos inmediatos ni de la validación ajena. Cada paso está calculado, cada gesto energizado, cada intención preservada hasta que esté lista para manifestarse plenamente. Es un tipo de fuerza que no se mide por lo que se ve, sino por lo que se siente. Y cuando se cultiva, se vuelve inquebrantable, porque ya no necesita demostrar nada a nadie más que a sí misma. Stephen R. Covey nos recuerda que los principios son más fuertes que las palabras. Cuando vivimos alineados con ellos, nuestra coherencia interna habla por sí sola, y no hay necesidad de justificaciones externas. El silencio deja de ser solo ausencia de sonido y se transforma en presencia amplificada, en claridad de propósito, en un campo de energía que atrae lo que está en resonancia con nuestra frecuencia. Lo que es firme por dentro no necesita exhibirse por fuera, y es en ese alineamiento donde se revela la verdadera fuerza. El verdadero silencio no es vacío. No reprime, no retrasa, no oculta. Es presencia, expansión, madurez. Sostiene energía, organiza intenciones y permite que cada acción surja en el momento exacto, con impacto profundo. Quien aprende a cultivar este espacio silencioso descubre que no necesita gritar para ser escuchado, porque su coherencia se percibe sin esfuerzo. Sorprender no depende del ruido, sino de la consistencia entre la energía interna y la acción visible. Lo que guardas en silencio es la fuerza que el mundo no espera, la energía que se manifiesta de manera inesperada y poderosa. Y cuando esa energía se revela, no hay forma de ignorarla, porque ya estaba preparada, madura, calibrada. El silencio, entonces, deja de ser ausencia y se convierte en testimonio de la propia fuerza. Se transforma en prueba viva de que tu frecuencia estaba lista antes de cualquier palabra, y que la verdadera acción, aquella que transforma, no depende de aprobación externa, sino de la madurez de quien la cultiva. Es en ese lugar tranquilo, firme y consciente donde reside la capacidad de sorprender, de impactar y de volverse inquebrantable, exactamente como la fuerza invisible que siempre existió dentro de ti.